constitución del país a través, en este caso, del referendo, que se refiere a la reforma de la constitución política. Este referendo lo hemos titulado por la vida, la moral, la patria, la niñez, la familia y la libertad. Por la vida porque somos pro vida y porque estamos en contra de todos los mecanismos e instrumentos que apuntan a acabar con la vida, o a disminuirla o a diezmarla. Y ya hablé sobre el tema y hablé básicamente del aborto, etcétera. Entonces nosotros lo que queremos es que verdaderamente haya vida, y que haya vida sobre todo en abundancia. Y para eso tenemos que defender a los niños que están por nacer, tenemos que defender la familia y sobre todo defender a nuestros hijos, porque estas personas los quieren corromper, y por eso hablamos aquí de la moral. Los quieren corromper y quieren homosexualizar la sociedad, homosexualizar a nuestros hijos y decirles que el homosexualismo es natural, que el homosexualismo es normal, que no nos preocupemos por ese tema, y por consiguiente quieren influenciar esa tendencia sexual que hay en nuestros hijos para lograr sus propósitos macabros, porque este es un tema macabro. Por la patria, porque nuestra patria no solamente tiene una característica con el engrandecimiento, digámoslo así, de los símbolos patrios, y que estemos siempre pendientes de estimular esos símbolos, sino que también tiene que ver con los principios, con los valores, tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con la misma familia. La patria y el patriotismo apuntan fundamentalmente a que tengamos una identidad con el país, con el territorio, con la riqueza, con la naturaleza, una identidad con nuestros propios conciudadanos, con nuestro entorno. De eso se trata el patriotismo. Y resulta que todos estos temas que ellos han venido pregonando apuntan a acabar con esa identidad patriótica, y obviamente con el tema de la niñez, acabar con la familia, y esto no es otra cosa que terminar completamente con la libertad de nosotros, que la libertad es la que nos lleva a la prosperidad y la que nos lleva a vivir en alegría, en amor y en paz. Aquí está entonces, ya viene la primera propuesta, que se titula Prohibición de la ideología de género y la responsabilidad de la educación sexual en cabeza de los padres de familia. Entonces, en estos referendos se hace la siguiente pregunta: con el fin de prohibir la ideología de género y entregarle la educación y orientación sexual a los padres de familia, ¿aprueba usted el siguiente artículo? Se adiciona el siguiente inciso al artículo 42 de la Constitución Política. Dice la propuesta de la siguiente manera: se prohíbe a las personas naturales, a las instituciones públicas y privadas, particularmente a las de educación, promover en la niñez y adolescencia políticas o programas relativos a la identidad, diversidad sexual y a la ideología de género, o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad, o que sean incompatibles con los aspectos biológicos, genéticos y científicos del ser humano, pretendiendo tergiversar o cambiar su condición natural sexual de hombre o mujer. Esta es la propuesta esencial en contra de la ideología de género. Es decir, estamos aquí atacándolos de una manera directa y radical de todas sus diversas expresiones de la ideología de género. Porque es que cuando ellos nos hablan de la comunidad LGTBI, ya van en queer y después dicen que es más. Y resulta que según ellos hay 123 expresiones sexuales. Es decir, que no es un hombre y es una mujer, sino que hay transexuales, hay intersexuales, hay homosexuales, hay lesbianas, hay personas que no saben qué sexo tienen, hay otras que supuestamente tienen sexo neutro, que usted se puede cambiar de sexo cuando quiera y si no está contento con el cambio que hizo se puede devolver. Entonces ellos hablan de la plasticidad de los sexos, que el sexo es como plástico y por lo tanto se puede jugar con el tema. El caso es que la mayoría de las personas que se han involucrado en esto terminan en el suicidio,
terminan en el suicidio y otras terminan en la locura y otros terminan definitivamente en diferentes clases de muerte. Entonces, de esta manera estamos prohibiendo esa ideología de género y nosotros solamente nos sometemos a lo natural, a lo biológico, a lo que es genético, a lo que es científico, a la cultura tradicional, a lo que nos enseñaron desde pequeños, de que solamente hay dos sexos, un hombre y una mujer, que es la unión básicamente cromosomática, ¿cierto? Cromosomática que se da a través del cromosoma XX y XY, básicamente, y ese es el tema que nosotros creemos que la vida empieza desde la concepción, desde el momento en que se unen el espermatozoide y el óvulo. En ese momento empieza la vida, en ese momento empieza básicamente la creación de un ser humano, y a las pocas semanas ese ser humano ya tiene corazón, está en proceso de creación su cerebro, y por consiguiente nosotros todos pasamos por ahí. Yo a todos ustedes los felicito porque no fueron abortados. Yo tampoco fui abortado y por eso estoy aquí. Y no nos hubiera gustado que nos hubieran abortado. Seguramente algunas personas las intentaron abortar, pero no pudieron hacerlo. Y es probable que estén aquí. En todo caso, hay 1000 testimonios sobre este tema en diferentes países. Conocí un testimonio de una argentina que estaba de magistrada de uno de los tribunales en Argentina y a ella la trataron, a la mamá la violaron y quedó embarazada y ella estaba en su vientre y la mamá desesperada trató de abortarla y finalmente nunca pudo abortarla. Esta niña nació y la adoptó una familia de mucho dinero en Argentina, le dio educación. Hoy es magistrada de un tribunal, se siente completamente feliz de la vida y manifiesta que a ella le iban a aplicar la pena de muerte, digámoslo así, cuando estaba en el vientre de su madre, y al violador solamente le aplicaron 15 años de cárcel. Entonces, ese es un simple testimonio que quiero contar. En todo caso, nosotros debemos luchar a brazo partido de una manera pasional, convincente, de que vamos a defender a nuestros hijos, vamos a defender nuestra familia, nuestra patria, la moral, lo que es correcto, lo que está bien hecho. Eso es lo que vamos a hacer y yo estoy en la seguridad de que vamos a recibir el respaldo de Dios, de la mayoría de la población, porque es que además somos mayoría. Les quiero contar que la comunidad LGTBI en todos los países son minoría, son minoría, pero ellos quieren hacer mucho escándalo y quieren aparecer como si fueran mayoría, pero no son minoría, digamos que en un porcentaje donde la diferencia sea mínima, sino que en Colombia la comunidad LGTBI no es más del 4%, de tal manera que es una minoría bastante mínima, bastante minoría, y por lo tanto no nos pueden venir a imponer sus ideas aberrantes, sus ideas anticientíficas y anticulturales. Bueno, vamos a pasar al segundo párrafo. Fíjense que empieza con el término con la palabra educación. La educación y la orientación de la sexualidad de los niños y adolescentes es función y competencia de los padres de familia, de ustedes, de los curadores o de quien los represente legalmente y no de las instituciones de educación públicas o privadas ni del Estado. Les voy a dar una explicación de este tema. Les quiero contar que una educación integral debe incluir el componente de la educación sexual. Digamos que así fue que nos lo enseñaron a nosotros el siglo pasado. Yo recuerdo que a mí me dictaban clases de comportamiento y salud y ahí me explicaban todo lo que tiene que ver con la anatomía genital del ser humano, la diferencia entre el hombre y la mujer. Me dictaban temas que tenían que ver con valores, con principios, etc. Y ese es el ideal. Y uno podría decir que bueno, que a mi hijo en mi colegio le están enseñando lo correcto, pero desafortunadamente como han venido involucrándose y han venido filtrándose estos personajes de la comunidad LGTBI para crear fundaciones, crear entidades e infiltrarse en los colegios y decir que van a impartir educación sexual a los niños, pero resulta que
desafortunadamente utilizan esta metodología de la ideología de género y lo que están haciendo es corromperlos. Lo que están haciendo es influir sobre su identidad sexual para finalmente cambiar el sexo. Finalmente cambiar el sexo. Por eso es que en ese párrafo que no en el que acabo de leer, sino en el anterior, dice cambiar su condición natural sexual de hombre o mujer. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, como ellos se han venido involucrando, nosotros tenemos que diseñar estrategias con el propósito de evitarlo. Y una de esas estrategias es entregarle esa educación y orientación sexual a ustedes, a los padres de familia, que de manera exclusiva y excluyente, los únicos que eduquen y orienten sexualmente a los niños sean los padres de familia. Nadie más, o los curadores, o quien los representa, pero que no sean los colegios, ni los colegios públicos, ni los colegios privados, ni el Estado, porque desafortunadamente a la dirigencia del Estado llegan partidos de izquierda que están de acuerdo con la ideología de género, entonces terminan expidiendo decretos como ya ha ocurrido y como hay muchos decretos que todavía inclusive tenemos en Colombia y terminan construyendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional como ha ocurrido en Colombia y entonces nos imponen la ideología de género. Entonces la estrategia de nosotros es entregarle a los padres de familia, repito, de una manera exclusiva y excluyente, la educación y la orientación sexual de nuestros hijos. ¿Qué ocurre con este tema? Yo creo que si ustedes recuerdan, en cuanto a educación sexual, la que les dieron a ustedes, yo creo que la mayoría de sus padres nunca los orientaron ni los educaron sexualmente. O que me diga la persona que alguna vez su papá o su mamá le dijo cuando tenía 10 años, o 8, o 12, o 14 años, venga mi hijito o venga mi hijita, siéntese aquí en la sala o siéntese aquí en el comedor, que le voy a explicar, la anatomía sexual del ser humano, le voy a enseñar cómo debe manejar usted el sexo, le voy a enseñar cómo debe comportarse usted en una fiesta o en cualquier espacio sexualmente frente a una persona que le quiera hacer alguna propuesta. Yo les digo una cosa, yo tuve un papá y una mamá maravillosos que me educaron en la casa con principios y valores y me dieron muchos ejemplos buenos, pero a mí nunca me llamaron mi papá ni mi mamá a educarme sexualmente. Yo no sé a quién de ustedes. El tema es que como eso en términos generales no ha ocurrido, ni ocurrió, ni los padres están en su mayoría capacitados para educar sexualmente a sus hijos, entonces hemos incluido el párrafo que sigue, que dice lo siguiente: las federaciones de asociaciones de padres de familia diseñarán estrategias y programas integrales y continuos para la capacitación en educación sexual de los padres de familia con el fin de orientar y educar a los niños en su sexualidad. Es decir, que necesitamos, como la educación sexual va a estar en cabeza de los padres de familia, la educación sexual de sus hijos, necesitamos entonces capacitar a los padres de familia. Entonces, ¿quién los va a capacitar? Pues seguramente entidades importantes que estén compuestas por personas que saben hacerlo. Aquí, en esta reunión, hay una persona que es la doctora Marta Guzmán, que tiene una entidad que tiene que ver con eso. Pero resulta que le estamos entregando la responsabilidad para que diseñen esas estrategias las federaciones de las asociaciones de padres. Los padres de familia se pueden integrar, se pueden unir se pueden unir varios padres de familia y conformar una asociación de padres. En los colegios está garantizado por la ley 115 de educación y está garantizado también, está desarrollado por un decreto que es del año 2004. El tema es que a su vez las asociaciones también se pueden unir y pueden conformar una federación. Por eso estamos aquí hablando de las federaciones de asociaciones.
Es decir, las federaciones son las entidades que integran las asociaciones, y las asociaciones a su vez están integradas o están conformadas por los padres de familia. Entonces ellos se van a encargar de diseñar esas estrategias y programas que deben ser integrales en materia de educación sexual y deben ser continuos. ¿Para qué? Para capacitar a los padres de familia y que los padres de familia sepan cómo educar a sus hijos sexualmente. Y para eso, repito, hay entidades expertas en ese tema, y seguramente ahora a mí me gustaría que nos contara algo sobre su experiencia la doctora Marta Guzmán. Digamos que esta es la propuesta, entonces, resumida, claro que sí, resumida sobre la ideología de género y sobre la orientación y la educación sexual, básicamente, de nuestros hijos. Al final, dice, esta norma solo podrá reformarse por vía de referendo constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros dejamos la norma sin esta formulita que dice, repito, esta norma solo podrá reformarse por vía de referendo constitucional, pues el Congreso de la República no la podría reformar fácilmente. Entonces, con el propósito de que sea de mayor dificultad la reforma de esta normatividad, de esta propuesta que estamos haciendo, solamente lo van a poder hacer a través de otro referendo constitucional. Y resulta que hacer un referendo constitucional no es fácil. Nosotros lo vamos a hacer, estamos enfrentados ante un megaproyecto, estamos enfrentados ante una propuesta difícil de llegar a lograrla, de ponerla en el campo de las realizaciones, de que esta norma sea vigente. Yo ahora les voy a contar cuál es el procedimiento. Y por consiguiente, entonces, si no la quieren reformar, pues entonces que se involucren en el camino que nosotros nos vamos a involucrar, que sería el mismo camino. Vamos a continuar con la segunda propuesta, que se denomina prohibición del adoctrinamiento político, ideológico y religioso a niños y adolescentes. Pregunta: con el fin de prohibir el adoctrinamiento político, ideológico y religioso a niños y adolescentes, ¿aprueba usted el siguiente artículo? Se adiciona el siguiente inciso al artículo 42 de la Constitución Política. Les quiero recordar o ilustrar de que el artículo 42 es el artículo sobre la familia en la Constitución Política. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen y lo saben. Y dice así entonces la propuesta: se prohíbe a las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, el adoctrinamiento político, ideológico y religioso a niños y adolescentes en cualquier espacio. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a hablar del adoctrinamiento. ¿Qué es un adoctrinamiento político, ideológico o religioso? Es una posición que primero que todo es extrema, que no es objetiva, no es neutral, es una posición y es un pensamiento de cualquier persona o digamos que de cualquier movimiento, y lo hacen con fines egoístas, con fines maquiavélicos, con fines mezquinos, básicamente, y es diferente de la educación. Aquí tenemos que obligatoriamente poner enfrente del adoctrinamiento la educación, porque es que la educación es neutral, la educación es objetiva, la educación es histórica, la educación es real, la educación es científica, es cultural, de tal manera de que hay una diferencia abismal entre el adoctrinamiento y entre la educación. Quien hizo adoctrinamiento el siglo pasado, por ejemplo, fue Hitler, con el tema de la raza aria. Hitler creía que debería haber una raza pura y que esa raza pura, para lograr conseguirlo, consistía básicamente en que solo se podían casar o solo podían tener hijos alemanes con alemanes, que cualquier persona intrusa que viniera al país a tratar de quedarse con alemanes de ser exterminado. Y resulta que los judíos fueron quienes llegaron a Alemania y por eso fue que Hitler mató 6 millones de judíos. Entonces, ese es un adoctrinamiento y además es equivocado y es aberrante y es corrompido y va contra la vida de las personas. Hitler mató más de 6 millones de judíos. El comunismo también
adoctrinamiento. Es un adoctrinamiento primero porque es diabólico y segundo porque es absolutamente equivocado, porque se fundamenta en el ateísmo y porque quiere destruir la familia y porque quiere que el Estado sea el que maneja la tierra, el capital, el trabajo, porque quiere incluir el comunismo busca que las personas que no quieran trabajar, pues que le demos subsidios. Y resulta que lo más importante de un ser humano es el trabajo. El trabajo es el secreto de la alegría. Cuando usted trabaja y termina de trabajar, usted termina alegre, contento, satisfecho de lo que ha hecho, porque es que además el trabajo hace parte de la imaginación del ser humano. La gran diferencia entre el trabajo del comunismo y el trabajo del capitalismo está básicamente en la ingeniosidad del ser humano, en la imaginación. Les voy a contar, en los Estados Unidos y también en todos los países se protege la invención, se protege la creación del ser humano. Y por eso es que a lo largo de la historia nosotros le hemos levantado prácticamente culto al que se inventó la bombilla, a las personas que se inventaron diferentes instrumentos y diferentes mecanismos con el propósito de que el ser humano viva mejor. Y resulta que en este momento entre nosotros está la Superintendencia de Industria y Comercio, que protege la invención. En los Estados Unidos la invención se protege de la mejor y de una manera importantísima, porque es que nuestro creador nos regaló a nosotros la mente y la inteligencia y la imaginación, la invención. Entonces nosotros podemos inventar cosas y podemos inventar para producir y para ganar utilidades. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de vivir en plena prosperidad. Ustedes saben que todo vale, todo cuesta. Y así fue que, digamos que Dios, yo digo porque yo creo en Dios, seguramente hay personas que no creen en Dios, pero yo creo en Dios. Dios, por eso voy a poner el ejemplo y con respeto para las personas que no creen en Dios, y resulta que Dios dio al ser humano para que trabajara, con el sudor del trabajo ganara sus utilidades, no solamente para comer, sino para inventarse cosas. Y resulta que el comunismo niega la imaginación, niega la imaginación del hombre. Y lo que quiere es imponerle al hombre que trabajar, imponerle al hombre que comer, imponerle al ser humano cuándo comer y a qué horas. Entonces ustedes ven que en los países comunistas las personas están haciendo cola en los supermercados con unos tiquetes y ahí les dicen: no, usted solamente esta semana le va a dar arroz y lentejas, al otro solo frijoles y garbanzos y carne. Dice: no, carne solamente se la vamos a dar cada 8 días. De tal manera que como está negada, está limitada la invención, la creatividad del ser humano en los estados comunistas, en los países comunistas, entonces la gente puede producir lo que quiere. Miren, en este momento una de mis hijas está en 10º, viene de 9º en el colegio, y hoy llegó muy contenta porque me decía: papi, nos hicieron un ejercicio y el profesor nos puso a que escribiéramos nuestros sueños y lo que más quisiéramos hacer en la vida. Y resulta que después de eso empezó a clasificar nuestros sueños y lo que nosotros queríamos en diferentes profesiones. ¿Y cómo te parece que en el curso hay gente que quiere ser médico, otros ingenieros, otros científicos, otros cantantes, otros dedicarse a la moda, otros dedicarse al derecho, a la ciencia? Y eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que busca el capitalismo. Y eso es lo que no quiere el comunismo. El comunismo quiere como autómatas, quiere que no tengamos identidad de Dios, no quiere acabar con la Biblia, con el cristianismo, con el catolicismo, con la patria, quiere acabar con la familia. O sea, quiere que seamos unos autónomos o unos autómatas. Y nosotros, hoy repito, Dios nos dio para que hagamos grande este mundo, para que lo conquistemos, para que seamos imaginativos y para que utilicemos todos los recursos naturales, materiales de todo tipo y engrandezcamos y engrandezcamos la tierra y engrandezcamos nuestra patria. Entonces,
Esa es, digamos que una de las grandes razones, de defender la educación y acabar con el adoctrinamiento. Entonces esa es la razón por la cual estamos prohibiendo que toda persona natural o que toda persona jurídica, que toda persona pública o privada adoctrine a nuestros hijos, como está ocurriendo en este momento con la cuestión de informes, están solamente poniendo la posición de ellos y de alguna manera están poniendo en un a los paramilitares, a los guerrilleros, a las fuerzas militares. Yo entiendo que las fuerzas militares han sido violentas en Colombia a través de la historia. No todos, y hay militares y hay soldados, hay personas que pertenecen a las fuerzas militares que han sido correctas, honestas y han utilizado corrupción para defender la paz y defender la soberanía y han actuado con rectitud. De tal manera de que no podemos ponerlas en el mismo costado. Entonces, ese es el tema, nada más, para no extenderme básicamente en esta materia, pero espero que haya habido básicamente una explicación, por lo menos mediana, sobre la propuesta del adoctrinamiento. Y vamos a luchar contra eso y la seguridad de que vamos a sacar adelante este referendo, vamos a ganar. Tercera propuesta, promoción a la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento en relación con la ideología de género. Pregunta, para proteger la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento en todos los órdenes, ¿aprueba usted el siguiente artículo? El artículo 20 de la Constitución Política se le adiciona el siguiente inciso. Quiero recordar e ilustrarlos que el artículo 20 es el artículo de los medios de comunicación, el artículo de la libertad de opinión. Todos los seres humanos tenemos derecho, el derecho fundamental a la libertad de opinión, de expresar, de decir que pensamos máximo en una democracia, de que pueda disentir, de que pueda expresar una opinión distinta del otro, que si es diferente, esa diferencia se resuelva violentamente, sino que se resuelva de la conciliación, del diálogo, de la participación pacífica y tranquila. Entonces la propuesta dice lo siguiente: una persona jurídica podrá perseguir civilmente, no aceptar como normal la diversidad sexual, la ideología de género, el homosexualismo, siempre hubiera infringido disposición legal alguna o hubiera atentado contra la vida, la integridad, el buen nombre o la dignidad de las personas o grupos que manifiesten conductas y prácticas distintas a la heterosexualidad. Continúa para impedir la dirección de este pensamiento a los sacerdotes, todos los laicos y líderes de congregaciones de cualquier religión o culto y a las personas en general. Esto es para todos. No les está prohibido en lugares públicos o privados predicar, orar, rezar, ni opinar, ni recomendar o practicar métodos de conversión, siempre y cuando el interesado lo haya consentido. Entonces, ahora viene la explicación. ¿Qué ocurre? Que en este momento la comunidad LGTBI y el comunismo en diferentes países vienen sancionando a personas que hablan sobre el homosexualismo, que dicen que el homosexualismo es pecado o no es normal. Entonces, hasta los han metido a la cárcel. Es decir, que hay estados que han venido estudiando normas penales, las personas que opinan en contra de la comunidad LGTBI, para los pastores que predican en el púlpito diciendo que el homosexualismo es pecado, para los sacerdotes. Entonces, eso es aberrante. Eso es una violación grave a los derechos humanos. Es una violación grave al derecho fundamental constitucional de la libertad de expresión y de opinión, de división de pensamiento. No nos pueden coartar nuestro pensamiento. El hombre natural no piensa, sino que se expresa. Y siempre y cuando nosotros no vivimos la dignidad de otras personas, los derechos de otras personas, podemos decir lo que queramos si lo hacemos respetuosamente, si lo hacemos en orden, si lo hacemos con amor, con cariño. Entonces, vamos a prohibir básicamente esa posibilidad, digamos que esa prohibición
Vamos a prohibir una prohibición que ellos quieren imponernos a nosotros. Aquí es donde vemos con claridad el comunismo, que la comunidad LGTBI quiere acabar con nuestra identidad religiosa, quiere acabar con la identidad con respecto a Dios, quiere acabar con la identidad con respecto a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, a cualquier forma de pensamiento religioso. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque en las Sagradas Escrituras, porque en los documentos fundamentales de cualquier expresión religiosa aparecen principios y valores. Les quiero contar que toda religión, cualquier religión, la musulmana, la budista, la cristiana, cualquier religión, trae principios y valores para que la gente se porte bien, para que la gente viva mejor en comunidad, para que la gente fortalezca la familia, para que haya dignidad, para que haya paz, integración. Entonces a ellos, como no les convienen estos principios y valores porque va en contra de los homosexualismos y de sus prácticas corrompidas, de sus prácticas macabras, porque es que es macabro un aborto, porque es que es macabro un matrimonio homosexual, es macabro. El hombre y la mujer son un complemento maravilloso, lindo, hermoso. ¿Y cómo van a venir a decir entonces que el embarazo lo que hace es malformar a la mujer? Y esa es la concepción que ellos tienen. Ellos le están diciendo a las mujeres embarazadas, se dan cuenta cómo se transformó tu cuerpo, cómo malformó, está dando leche de lactancia, leche materna al niño y cómo se están dañando los senos. Todo lo contrario, toda mujer que le da seno a un bebé, los senos le dan prácticamente porque antes a eso el niño va a tener una visión de una sana vida y la mujer también puede más rápido que si le da leche materna. De tal manera que toda la acción de estos es en nosotros lo que es defender la vida, que es defender la familia, que es defender la reproducción. Y no es cierto que el globo terráqueo, no es cierto que el mundo, no es cierto que la Tierra es escasa para tener a 7.000 millones de personas o más. Tampoco es cierto que los alimentos se escasean. Quiero contar que los alimentos que se producen en el mundo entero, la mitad de los alimentos se desperdician. Lo que necesitamos es que haya equilibrio. Aquí lo que necesitamos son otra clase de reformas para que las personas tengan acceso a los bienes del porvenir, a los bienes básicamente que nos dan propiedad. Y fíjense ustedes que en esta misma forma volver a escribir en el último párrafo, ¿cierto? La formulita que dice: esta norma solo podrá reformarse por vía de referendo constitucional. Si la quieren reformar, que se involucren en lo que nosotros nos vamos a involucrar de ahora en adelante. Y la última norma dice lo siguiente: el derecho natural es el título como fuente principal del derecho positivo. Pregunta: con el fin de que el derecho natural prevalezca y sea fuente del derecho positivo, ¿aprueba usted la siguiente modificación aprueba usted la modificación del inciso primero del artículo 230 de la Constitución Política de Colombia? El inciso primero del artículo 230 de la Constitución Política de Colombia queda así: pues sus evidencias solo están sometidas al imperio de la ley y al derecho natural. Cuando se presente conflicto con la ley y el derecho natural, prevalece el derecho natural. Yo les voy a contar el positivo a propósito si completamos esta propuesta. Primero que todo, el derecho natural es el hecho que todos los seres humanos simplemente por el hecho de haber nacido, y el hecho de haber nacido y de haber sido concebidos. Se ha sido el bien de su madre, en el momento que se unieron el óvulo y el espermatozoide. A partir de ese momento es un ser humano y a partir de ese momento tiene derecho a que sea protegida la vida. Así no haya constitución que lo consagre, así no haya una ley
consagre. Cuando usted nace, en el momento en que usted ve la luz del mundo, en ese momento usted tiene derecho a que su vida sea protegida, pero no solamente tiene derecho a la vida, sino a más derechos, a mucho más. Y cuando va creciendo y va ya teniendo uso de razón, entonces usted tiene derecho a opinar. Ahí están los artículos, los derechos del artículo 44 de la Constitución Política, que me va a permitir leerles una parte. El artículo 44 de la Constitución Política dice lo siguiente: son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. Pues quiero contar sobre todo lo que tiene que ver con la integridad física y la salud. Son derechos a los que tenemos naturalmente nosotros por el hecho de haber nacido. No necesitamos que lo consagren por escrito, ni en una ley, ni en una constitución política. Y así fue que nacieron los derechos. Y les quiero contar que a pesar de eso, la primera escritura que se elaboró sobre los derechos naturales, que los consignó y que los garantizó, fueron los mandamientos de la ley de Dios. Esos mandamientos de la ley de Dios fueron escritos directamente por Dios y entregados a Moisés en una tabla. Moisés era un líder, un líder del Antiguo Testamento, que Dios lo escogió para luchar contra el faraón y para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y desde esa época se vienen garantizando los derechos humanos. De forma que nuestra Corte Constitucional de los derechos positivos, porque el derecho positivo es un derecho escrito, está en la Constitución y en la ley. Entonces es el hecho por humanos. Y si a los seres humanos les da por decir que les debe escribir en la Constitución y en la ley que se permite el aborto, que se permite el matrimonio igualitario, ese es el derecho positivo. Entonces nosotros lo que buscamos y lo que queremos es que el derecho natural prevalezca sobre el derecho positivo. Les quiero contar que en Colombia el derecho natural está consignado, sí, en las leyes, y dice que es una fuente auxiliar del derecho, que es una fuente auxiliar de la justicia. Entonces, es auxiliar, o sea, digamos que está en segundo plano, y nosotros queremos que esté en primer plano. Que ese derecho natural sea el que se aplique principalmente en el derecho positivo. Pero nuevamente les voy a leer la norma que usted la logre mencionar, para que yo me explique toda su decisión. Dice lo siguiente: derecho natural como principio del derecho positivo. Segundo, con el fin de que el derecho natural prevalezca la fuente del derecho positivo, haga usted la modificación del inciso del artículo 230 de la Constitución Política de Colombia. Dice la propuesta: los jueces, sus providencias son al imperio de la ley y al derecho natural. Quiere decir esto, que entonces si los magistrados de la Corte Constitucional hubieran tenido esta referencia en el momento de fallar los temas sobre el aborto, ellos tenían que sujetarse al derecho natural, y resulta que el primer derecho natural es el derecho a la vida. Sin el derecho a la vida no se pueden ejercer los demás derechos. Entonces, como desafortunadamente el derecho natural no era principal, entonces ellos lo que hicieron básicamente fue, digamos que tomar decisiones como creían en ese momento. Y cuando se presenten, como dice la propuesta, cuando se presenten conflictos entre la ley y el derecho natural, prevalece el derecho natural. De tal manera que nosotros queremos vida en abundancia, que prevalezca el derecho natural, que logremos defender entonces la vida, la moral, la patria, la libertad, la familia, y sobre todo la vida, y por eso somos pro vida. Entonces, si somos pro vida, debemos dejar plasmado de manera clara y concreta estas normas constitucionales en nuestra Constitución Política. Esta es una propuesta concreta, esta es una propuesta para terminar con el adoctrinamiento, con la ideología de género, para terminar con la violación a la libertad de expresión y para terminar básicamente con la violación al derecho natural.
Entonces yo pienso que si apelamos a todos los padres de familia de Colombia, a todos esos padres que han concebido niños o han adoptado niños o que aman a la familia, así no tengan, que digamos que ya no son padres, pero que a las parejas también, básicamente podemos llegar a cumplir con los requisitos para lograr un referendo constitucional. Rápidamente les voy a decir los requisitos. Primero, esta propuesta se debe radicar en el Consejo Nacional Electoral a través de una persona natural de unos promotores, de 8 promotores, con el propósito de recoger unas firmas. De acuerdo con el sector actual, necesitamos 1.980.000 firmas, pero resulta que muchas personas firman bien, firman equivocadamente, hay otros que se infiltran básicamente para dañar el proceso. Entonces necesitaríamos recoger por lo menos 3 millones de firmas. Una vez recojamos para recoger esas 3 millones de firmas nos dan 7 meses. Una vez logremos recoger esas firmas a lo largo y ancho de la geografía colombiana, entonces le entregamos esas firmas al Consejo Nacional Electoral, las van a revisar y las van a confrontar básicamente con los datos que tienen nuestros allá en el Consejo Nacional, en la registraduría, y si logramos demostrar que verdaderamente recogimos más de 1.980.000, entonces de manera inmediata le manda nuestra propuesta al Congreso de la República, para que el Congreso de la República incorpore nuestra propuesta a la ley. Y la manda para la del presidente de la República, quien obligatoriamente debe sancionar o debe esa ley. Si no lo hace, si se niega, el Congreso de la República debe hacerlo. Y de ahí mandan a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional revise que realmente nosotros cumplimos con los requisitos. La revisión de la Corte Constitucional es de forma, no de fondo. Cuando hablo de forma, quiere decir que cumplimos con los requisitos de haber conformado bien el grupo de promotores, de que el líder sí fue quien inició todo el proceso, que el Consejo, que el Consejo Nacional sí hizo bien la recolección de las firmas, que envió el tema al Congreso, que el Congreso tramitó la ley para que se hiciera de manera correcta, etc. Si es así, la Constitucional al referendo, el gobierno nacional tiene para las urnas, conseguir por lo menos a favor del referendo. Creo que nosotros, como somos emprendedores, somos muy personas comprometidas con nuestros hijos, con la familia, vamos a tratar todas esas expresiones de muerte, todas esas manifestaciones en contra nuestra, de la patria, de la moral y de la prosperidad. Entonces, en eso con la propuesta de cualquier persona que quieran hacer con mucho gusto, voy para servirles, y muchas gracias por el apoyo a OPAE, a la doctora Marta Guzmán, a la doctora Jennifer Tovar, y aquí estamos listos en lucha para salir adelante y para conquistar nuestro futuro, mirando el futuro con la evidencia del porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente presentación, y no sé, Jennifer, si tienes luego algo más, vamos a dar paso para que si tienen dudas acerca de la propuesta que se está haciendo, quieren comentar alguna cosa, vamos a dar espacio para preguntas. Entonces, bueno, solamente de las personas hemos recibido 8 personas, 3, seríamos 15 personas
necesito los datos para saber que están haciendo las acciones. Entonces, para que por el resto me coloque su nombre y su celular para tenerlo aquí en la asistencia. Me hagan el favor. Mientras que Marta nos expone cómo es su colaboración en COPAE y qué tiene diseñado. Muchas gracias. ¿Me haces un favor, Jennifer? ¿Me pones la presentación? La que modificaste. Gracias. Bien, entonces aquí tenemos un plan de acción. Para que esto se pueda realizar, tenemos que estar comprometidos en el trabajo, pues llegar a un feliz camino, como decía Gilberto, y para tener un resultado exitoso, debemos ser comprometidos en el trabajo. Por eso es que vamos a depurar el chat, porque el chat no es un espacio para votar información y quién vota más información todos los días. No, el chat se hizo para empezar personas a COPAE que estén dispuestas a trabajar, que estén dispuestas a luchar por los niños. Entonces, bueno, para que el referendo sea un éxito, entonces vamos a tener, estamos haciendo, como lo estamos haciendo, una reunión de socialización con el Grupo Iniciador de Liderazgo Nacional de COPAE, que en este caso está aquí Andrés Zamora, que fue también parte, o es parte de la dirección de COPAE, y entre nosotros está Jennifer Tobar, estoy yo y bueno, y otras personas que desafortunadamente por sus actividades este año no nos pueden acompañar, pero están como, digamos, como asesores en un acompañamiento. Vamos a considerar el Programa Nacional para el referendo contra el hostigamiento de niños. Entonces estamos en la búsqueda de líderes nacionales que puedan mover el país, que puedan convocar a la mayor cantidad de padres de familia para que este referendo llegue a feliz término. Diseño y promoción de estrategia publicitaria. Ustedes saben que todas estas campañas requieren de un trabajo publicitario importante, realizar piezas, hacer comerciales, videos. Bueno, ahora las redes simplifican todo, pero de igual manera pues hay que hacer piezas gráficas bien buenas, importantes. Entonces ahí necesitamos muchísima ayuda. Y ya como tal, tener unas direcciones de trabajo. Entonces, pues, tenemos para proponerles algunas direcciones y a medida que vayamos avanzando en el trabajo, pues vamos a hacer más, a tener más direcciones. Entonces, necesitamos tener una dirección de medios, que sea el lugar o las personas más que manejen las redes sociales, diseñen piezas publicitarias interesantes, se puede manejar una página web y una fanpage, que se pueda manejar absolutamente todo, Instagram, Facebook, las redes sociales, y que estemos constantemente dando información acerca de lo que está pasando en el tratamiento de los niños y con la género en los colegios. Gracias, Jennifer, por tenemos entonces en este momento una dirección jurídica que está a cargo del doctor Gilberto, que lo acaban de escuchar, donde se recepcionarán todos los casos de atropellos a la patria potestad de los representantes legales de los menores. Entonces tenemos los casos en los colegios donde los padres de familia o los acusadores son acosados por los docentes o por los directivos de los colegios por hacer valer su derecho de solicitar información sobre el programa de educación sexual que están brindando, o de su negación a la participación en actividades como por ejemplo las cartillas de la verdad, donde bueno, tenemos ya un caso donde una mamá se negó y el colegio decidió hacerle un consejo, creo yo, no un consejo, sino un consejo de guerra, donde 10 profesores están sacándola constantemente de ella, que no, si eso es una cosa que se debe. Entonces tenemos que hacer las jurídicas para podernos defender de todos esos atropellos, porque eso es un atropello. Eso que hacen los directivos con los padres de familia es un atropello. Tenemos aquí también a la doctora Diana. La doctora Diana es una abogada que me escribió por
interno que está en la reunión y también quiere trabajar en el departamento jurídico. Si ustedes saben de abogados serios que amen la niñez, que quieran jugársela por esta cosa, por favor escríbanos por el interno, nosotros poderlos agregar, hablar con ellos, que se unan a la dirección jurídica. También vamos a tener como un brazo de sección jurídica, que es la sección jurídica internacional. Se van a reunir abogados de América Latina, solucionar y poner en marcha de cada país. Nosotros el trabajo prohibido que hemos hecho, estos años hemos tenido contactos con abogados de diferentes países que están también preocupados y que han, cada uno como aparte ha tratado de hacer algunas cosas en sus países, pero la idea es que este referendo se pueda replicar en América Latina y que nos podamos unir como un solo bloque. Queremos también tener una dirección administrativa, que es la que se encarga de recolectar las bases de datos, la gente que va ingresando, la gente que va diciendo, sí, yo quiero pertenecer a COPAE, estos son mis talentos, esta es mi profesión, yo quiero aportar de esta y esta manera. Y también los padres de familia que traigan pruebas del adoctrinamiento, y tanto en ideología de género como en el entrenamiento comunista que se estaban dando en los colegios. El año pasado nuestros chats se abarrotaron de fotografías, videos, todos los atropellos que hacían los maestros del sector público. Tuvimos muchísimas pruebas que se pasaron por los medios de comunicación, los maestros se asustaron y como que pararon un poco, pero pues ustedes saben que el año pasado teníamos una ventaja y era que todavía algunas instituciones estaban en la virtualidad y los padres de familia nos damos cuenta de lo que sucedía. Ahora pues ya los niños están en la presencialidad y los padres quedamos ajenos a lo que sucede en las aulas de clase. Entonces la comunicación con nuestros hijos debe ser muy importante, muy oportuna, estar pendientes de todo lo que los maestros les dicen en clase y estar atentos qué podemos hacer desde COPAE para que nuestros niños no sean atropellados. Entonces esta dirección va a ser la encargada de recolectar las pruebas que nos manden los padres de familia, que posteriormente se convertirán en denuncias. Una dirección de relaciones públicas, pues que la hacemos los voceros. El año pasado yo fui vocera, aparecí en medios, estaba Michael Sandoval, que también fue vocero, Jennifer, que también apareció en algunos medios. Entonces la idea es que nosotros seamos quienes podamos contarle al país de que se trata, porque somos una coalición de padres angustiados por todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. También queremos hacer capacitación sobre educación a la sexualidad infantil y adolescente, que ese es como el área de trabajo que hemos tenido y la que tenemos gestor de cambio, que más adelante, yo no sé, porque al tiempo se nos fue, yo pensaría que en la próxima reunión podemos darles una charla sobre esto, porque es importante que los padres de familia podamos educar para la sexualidad en las casas a los niños. No solamente es protestar y decir no queremos ideología de género, es importante que nosotros tengamos las herramientas en casa para que nuestros hijos crezcan con una identidad definida según su condición física, que podamos de una manera muy natural, pero muy adaptada, decirle a los niños, tú eres un niño porque tu anatomía es así, tú eres una niña que tu anatomía es así, y no consultar que puede tener esas buenas más es lo que está transversalizado por la ideología de género. Entonces es importante que hablemos de educación sexual a nuestros adolescentes. Para eso nosotros vamos a capacitarles. En la próxima reunión les digo de qué manera. Realizar alianzas estratégicas con entidades y personas nacionales. Entonces ahí están los influencers, las personas de pronto públicas que quieran unirse a COPAE, quieran hacer promoción y publicidad de esta causa, que es la causa final de todo, y con algunas entidades, fundaciones, empresas que quieran pertenecer pues a esta causa y llevar a feliz término el referendo. Entonces ese es como el plan de acción que tenemos, y esta noche pues vamos a conformar las direcciones, las personas que quieran pertenecer a las diferentes direcciones, que pongan sus talentos a favor de los niños, pues será muy bien recibido.
no sé, de pronto tengan amigos conocidos que ustedes sepan que esta causa les puede interesar y que bueno, que tengan algunos talentos. Siempre en estos proyectos se necesita gente con mucha capacidad, se necesita gente con visión y se necesita mucha gente con talentos, pero más se necesita gente comprometida. Entonces, una vez yo le doy gracias por estar esta noche aquí, por haber sacado el tiempo para tomar esta reunión. Entonces, no sé, Jennifer, si damos paso a que las personas hablen y que digan en qué dirección quieren pertenecer. Bueno, el hecho, de pronto algunos padres de familia que estén acá pueden decir, bueno, yo no sé hacer tal cosa y demás, pero aquí tenemos personas que queremos donar nuestro trabajo para capacitar a las personas que estén interesadas, de acuerdo a lo que elijan, en que quieren colaborar. Aquí tenemos a Natalie. Natalie, ella es la community manager de varias organizaciones y ella pues nos podría ayudar a las personas que quieren hacer el tema de redes sociales, manejar las redes sociales de Copae, el crear contenido. O sea, esto no es muy difícil, simplemente se necesita personas que quieran aprender y pueden hacer esa tarea, así el tema de los grupos que quieran de pronto coordinar y demás. Obviamente el tema jurídico sí, pues obviamente requiere personas que tengan ese conocimiento. Yo le agradezco al señor, al doctor Gilberto, de pronto se extiende un poco con la explicación, pero es bastante concisa para desmenuzarnos en términos castigos, ¿verdad? Que es algo que tenemos que aprender porque tenemos que justificarlo afuera cuando estamos dando la batalla, para convencer a más personas y defender lo que estamos haciendo. Entonces, miren que ahí ya tenemos gente en el tema jurídico que nos puede aterrizar en esta parte. Entonces, otra cosita que quería hacerle, Martica estuvo hablando de lo que ellos hacen en gestores de vida, ¿verdad? Y yo quiero, aquí voy a ponerles un link de una entrevista que le hice al esposo de ella, donde explica todo el tema del material que ella tiene, para luego mirar el tema de los talleres. Entonces ya junto con ella darle esas herramientas a usted como padre para blindar a estos chicos en el tema sexual, que es donde esta gente quiere atacarlo con el tema de la ideología de género. Entonces, muy bueno, les agradezco que lo miren, una entrevista que hizo en su momento, no sé si lo recuerdas, que lo hicimos en Nadie Menos Colombia. ¿Recuerda? Claro que sí, claro que lo recuerdo, sí, para que vayan como entrando en materia. No sé, Jennifer, si les proponemos de una vez que tengamos una reunión la próxima semana, donde nosotros les podemos dar una charla introductoria, explicarles de qué se trata y vamos hablando de las tareas que vamos teniendo, de cómo vamos organizando el referendo. Listo, entonces vamos a las personas que ya tengan claro dónde se quieren posicionar, qué quieren aprender a hacer para que de una vez coordinemos los talleres que hay que hacer para darles esas herramientas, lo pueden escribir, o cuando haríamos la otra reunión, Martica, lo ponemos ahí en el grupo, lo decidimos y lo ponemos en el grupo para que la gente... No sé si las personas votan porque será el viernes a esta hora, o sí, el viernes, como a las 7:30, 8 de la noche, que ya están en su casa, que ya entran al fin de semana y están un poco más tranquilos. Ok, listo. Entonces sería taller introductorio, ¿cómo le vamos a poner? Taller de sensibilización para la educación sexual infantil. Un poquito largo. Para la educación sexual infantil. Entonces, el próximo viernes a las 7:30, dejémoslo a las 8 de la noche, para que mi esposo alcance a llegar. Listo, entonces los que quieran de pronto hacer aprender el tema de las piezas publicitarias, yo les puedo ayudar con una herramienta fácil que la pueden descargar desde su computador. Le podemos decir a Natalie que nos ayude con el tema de las redes sociales. Necesitamos personas que manejen el Facebook, Twitter y el Instagram de Copae para que esté actualizando y para que se esté moviendo. Entonces, a veces nosotros, bueno, mandamos información de aquí a allá en los grupos que hay información, pero no sabemos cómo hacer, qué hacer con ella. Entonces, para eso están las redes de Copae, para ir mandando esa información relevante que va a ayudar a que más personas conozcan la organización y se unan, que es la idea. Entonces, eso tiene ahí sus hashtags y demás, pero eso, bueno, ya lo maneja con mejor Natalie, que hace parte también de Copae, que se está uniendo. Entonces, ahí podríamos tener esa
capacitación. Yo quisiera unirme al jurídico. Juliet dice, yo quisiera, si se puede, unirme a 2, jurídico y capacitaciones. Sí, bueno, listo, no hay problema. Otra cosa que queremos hacer es la gente que nos va a ayudar con los contactos a los padres de familia en las diferentes instituciones. Lo que queremos hacer es un switch, es decir, yo soy de la institución X, de pronto tengo temor que me vaya a haber repercusiones si ven que yo estoy poniéndome en contra de lo que está pasando, que es un temor natural que muchos padres de familia tienen, aunque usted tiene todas las herramientas jurídicas a su favor, lo que pasa es que no las sabemos utilizar, pero bueno, si yo soy de la institución educativa X, yo voy con la base de datos de la Y o de otro padre de familia, le voy a mandar información y el de Y le manda a X. Así lo hemos trabajado para que, bueno, no haya ese problema y la gente pues pueda hacer ese acercamiento y convencer a más padres de familia en los colegios a que se una a esta iniciativa. Vamos a hacer actividades en calle, porque tenemos que promocionar no solamente la inconformidad, porque ya que ellos han institucionalizado, han salido con el tema de las cartillas y ningún padre de familia ha hecho nada. Hay que hacer ese tema, ¿verdad? Y para darle visibilidad a lo que estamos haciendo, y recuerde que tenemos que hacer también el tema del referendo que nos va a permitir, vamos a tener que salir a las calles a recoger firmas y demás. ¿Qué estoy haciendo yo? Para que ustedes pues entiendan que estamos comprometidos con lo que está pasando y que a veces no tenemos tiempo para estar de pronto cuidando el chat. Yo sé que ahí hay mucha información, estamos depurando, estamos dando... quisiéramos actuar más rápido de lo que podemos, pero en realidad estamos trabajando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo contacto con diferentes organizaciones, ¿verdad? Para que se unan a nuestra iniciativa y podernos apoyar mejor. Estamos haciendo conversaciones con Fuerza Antifraude, que creo que hay mucha gente que de pronto viene de Fuerza Antifraude para que ellos nos ayuden en el tema jurídico, y haciendo el tema de otras organizaciones para cuando sea el referendo tenga apoyo. También con los grupos cristianos, ahora mismo hay un referendo por la vida. Se está haciendo, la idea es ayudar a ellos y que ellos nos ayuden más adelante cuando nos toque hablar del tema del referendo en contra de la ideología de género y el entrenamiento, que obviamente es una causa que ellos están de acuerdo, que están dispuestos a colaborar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Pues de mi parte, en 2 referendos, uno que finaliza creo que en octubre y el otro creo que en diciembre, o no, uno en septiembre. Bueno, hay 2, ¿verdad? Hay 2, en esos 2. Estamos con las organizaciones que lo están liderando para hacer un trabajo colaborativo y ellos nos puedan apoyar cuando haga falta. Eso, uno en septiembre y el otro en diciembre. Sí, así como tú lo dices. Bueno, señores, entonces, Martica, no sé si ya... pues dejamos eso así, o sea, vamos a dar a la gente que nos escriban en el grupo en donde se quiere enrolar y empezar a coordinar los talleres. Entonces, el próximo taller es con relación al tema de la introducción, taller sensibilización para la educación sexual infantil, ¿verdad? Ok, sí, el próximo viernes a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Ok, entonces aquí yo veo en el que algunas personas están escribiendo a qué dirección quieren pertenecer, pero también de pronto que tienen dudas, que quieren hacer una propuesta, que puedan hablar. Entonces démosles este espacio, Jennifer, que ellos puedan hablar y tener estos, no sé, de qué manera poder guardar para... Ya lo estoy guardando. Tanto, bueno, los que tengan dudas, inquietudes, para que... Adelante, Natalie. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, no, un gusto ayudarles a apoyar a personas que quieran capacitar para hacer redes. Y bueno, desde las organizaciones externas que estoy manejando, pues también voy a estar haciéndoles publicidad y transmitiendo gente a toda la gente que pueda de este lado. Me gustaría que se incluyera el tema de la Agenda 2030, se me toca mucho, porque ya desde el 12 de agosto ya se metió en el colegio del niño también, como parte de,
como parte de la malla. Básicamente habían primero dicho que lo iban a poner aparte y ahora está como si fuera básicamente parte de la malla. Y finalmente me gustaría, si yo sé que, por ejemplo, yo sé que la mayoría de estos temas incumben más a las personas que están con los niños en colegios. Sin embargo, yo hago parte de grupos de personas que están haciendo homeschool y estas personas de cierta forma podrían apoyarnos también, o sea, hacen educación en casa. Entonces, no sé si me permiten también llamarles a que se integren. Ahí uno encuentra mucha cantidad de gente porque ellos precisamente hacen eso, o sea, lo que son el que padre y es, yo qué sé, matemático, viene y enseña y ellos siempre están haciendo todas esas cosas, o sea, utilizan sus medios, llevan a los niños a muchas cosas, o sea, hay muchas alternativas entre ellos mismos y creo que podrían ser personas que pudieran aportar también. Claro que sí, o sea, la idea es integrarlo y bueno, sería, esta es una, o sea, la educación está avanzando y ya no es como la estamos viendo, sino está esas opciones de homeschooling, ¿verdad? Que sería bueno que también los padres de familia conocieran acerca de esa metodología de educación. Y con relación, ahí sí le voy a pedir al señor Gilberto que de pronto contigo hablen un poco con relación al tema de la Agenda 2030, porque hay que mirar cómo la están presentando y poderla atacar, que ese mismo referendo también se blinde de ese tipo de cuestiones. Porque con la excusa o sea, es que la izquierda es bastante sutil a la hora de meter esas cuestiones. Entonces mirar a ver cómo podemos contrarrestar eso. ¿Qué voy a hablar de Venezuela? Entonces yo creo que hablar con el explicarle ese tema para que mirar a ver si dentro de lo que estamos haciendo el referendo podemos también quitarnos de encima eso que está pasando, que creo que es lo mismo. Entonces ahí, yo no sé si es Alberto todavía en la reunión para que de pronto nos articulemos, yo te paso para que le y puedan hablar ese tema. Para también, o sea, como cuando vayamos a hablar o sea, si yo me imagino que el instrumento de referencia también ataca eso, ¿verdad, señor? Pero entonces también hay que darnos la presentación, bueno, nosotros estamos en contra de la Agenda 2030 por esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces no sé si sí, claro, efectivamente. Todo este tema que nosotros estamos incorporando en el referendo va en contra de la Agenda 2030. La Agenda 2030 va en contra de los niños y va en contra de la familia y va en contra de todo lo que tiene que ver con el tema Provida. Va a favor de la reducción de la población. Entonces ese es un tema que tiene una relación de conexidad importante y desafortunadamente nosotros digamos que nos queda muy difícil ir en contra de todos los propósitos de las Naciones Unidas, porque son muchos los temas. Nosotros tenemos inclusive un listado de aproximadamente unas 15 propuestas que abarcan lo que ha venido haciendo las Naciones Unidas, pero es muy difícil hacer un referendo de 15 propuestas, es muy difícil hacer la pedagogía para la población, que la gente lo entienda y que la gente lo vaya a votar. Entonces, por eso es que hemos seleccionado tan solo estos 4 puntos, que inclusive estos 4 puntos son muchos también, pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo de una selección de puntos como los más representativos, como los más importantes para defender a nuestros niños y para defender, digamos, que la familia, pero son dos temas que guardan una relación de conexidad importante. De esa manera les respondo la pregunta. No sé si hay alguna pregunta similar o digamos que parecida sobre el tema. No sé si quedaron satisfechos o me quieran formular otra pregunta y con mucho gusto estoy para servirles. Sí, me quedó claro. Natalie, no sé. Sí, lo que pasa es que aparte del tema de la sexualidad y estos temas que pues, obviamente que siempre hacemos el foco, está la parte del ecoterrorismo, que prácticamente el 80% de la agenda
hablan es de temas ambientales y pues los ocultan tras de los temas ambientales, ocultan todo lo que es prácticamente quitarnos la libertad. Ahí meten o sea, ahí pueden hacer expropiaciones, ahí pueden apropiarse de toda nuestra vida y toda nuestra manera de hacer mercados, porque supuestamente lo están haciendo en base a nuestra salud y en base a supuestamente lo sostenible, que es como ellos le llaman, lo sostenible, y hablan de soberanía alimenticia y ciudades sostenibles y todo bonito, pero ahí lleva toda una cantidad de cosas donde pueden hacer entonces las explotaciones de las tierras, controlar qué se come y qué no se come, controlar el mercado. Entonces, o sea, a mí me gustaría que sí entrara a esta parte, porque o sea, yo sí lo siento que está haciendo como un adoctrinamiento, en el sentido de que si a él le ponen una tarea en el ambiental, no, que cuáles son los problemas de contaminación de cualquier ciudad, lo que sea, pueda dar una respuesta que no tenga que ser basada en que la solución está en el punto 11 de la Agenda 2030. Nati, y si hacemos mejor taller, o sea, adicional, pues ya como el referendo abarca esa parte, hacemos talleres diseñados para los niños para poder contrarrestar cada uno de esos puntos. ¿Sí? Eso más bien va enfocado en esa parte. Exacto, hacer talleres y decir, bueno, mire, esto que nos está por lo menos paranoia climática no se soluciona haciendo así, porque trae estas consecuencias. Por lo menos en España hay una crisis climática por esa misma paranoia ambiental. Entonces, no es incompatible el tema ambiental con lo sostenible. Bueno, en fin, pienso que ahí sí tenemos que talleres enfocados a los niños para que tengan esa forma diferente a por lo menos de una manera, sí, está bien, o sea, rebatir esas argumentaciones falaces que lo único que buscan es esclavizar a la gente, porque eso es lo único que quieren hacer. No, está bien, pero por ejemplo en Perú ya lo están colocando en las pruebas del Estado, y como yo me di cuenta en el periodo pasado, yo denuncié que ya lo de las pruebas IFES, la SABER, también estaban metiendo el tratamiento y ya estaban metiendo lo de, por ejemplo, dije comprensión lectora español para desarmar el SMART. Cosas así, o sea, pero por si eso están metiendo estos temas, los van a meter en los temas del Estado, y si lo van a meter en los temas de... O sea, lo que yo debato aquí es que si lo van a meter como si fuera una verdad absoluta dentro de las pruebas del Estado, quiere decir que si, o sea, mi hijo pone la respuesta que él cree la correcta, pero no es la de la agenda, pues lo va a perder. Y ese es el peligro. Pero eso ya va relacionado con los acuerdos que nuestros países están haciendo con esa gente. O sea, ahí ya pues habría que analizarlo, porque pienso que esas políticas de la Agenda 2030 también se pueden justificar en que estamos perdiendo la soberanía. O sea, está impidiendo que los países sean soberanos a la hora de tratar diferentes temas. Entonces eso habría que mirarlo bien. Exacto, eso pertenecería a otra lucha con relación a eso. Bueno, hay que analizar ese tema, lo ponemos ahí en agenda y analizamos más profundamente ese tema, y es más, podemos con especialistas y otros puntos de vista mirar a ver qué está pasando y cómo lo podemos contrarrestar, es lo que me parece. Pero desde COPAE lo que podemos hacer es talleres para los niños, de alguna manera mostrarle que eso es un relato falaz y que tiene como objetivo por lo que ya hemos hablado, me parece. Jenny, no sé si habrá otra persona que tenga alguna otra pregunta. ¿Otra pregunta? Muy buenas noches, Jennifer. Adelante, señor Orlando. Bueno, quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que el segundo punto, de pronto no se puede ahorita por el tiempo, pero quería saber más sobre el segundo punto de la propuesta sobre la prohibición del adoctrinamiento político, ideológico y religioso a niños y adolescentes. El tema es que si de pronto, por ejemplo, en el caso de nosotros con mi esposa estamos recolectando firmas para el referendo que viene ahorita para el 23 de septiembre, en el tema del aborto, y estamos trabajando con la iglesia de nosotros, la misión carismática. Sí, la carismática maneja muchas personas. Sí, pero yo quería saber, bueno, si está la prohibición del adoctrinamiento político, ideológico y religioso, en el tema religioso, ¿cómo se va a tratar ese tema?
Sí, porque si vamos a trabajar con iglesias cristianas, nos vamos a unir con, bueno, en Colombia hay muchas iglesias que mueven gente. Entonces, yo quiero tener claro el segundo punto para uno va a ser la propuesta de los pastores, personas que están involucradas en el referendo con el tema del aborto, que además que necesitan ayuda porque están un poco colgados en cuanto a las firmas. Como lo decía el doctor, 1.980.000, 3 millones. A ver, yo le respondo la pregunta con mucho gusto, pero no, por favor. Orlando. Bueno, señor, a ver, le cuento. En cuanto al tema del adoctrinamiento religioso, hay que diferenciar educación y adoctrinamiento. Es lo primero que hay que hacer. Entonces les decía yo a ustedes en la explicación que el adoctrinamiento es un extremo, el adoctrinamiento no es neutral, no es objetivo, es anticientífico, es anticultural, por consiguiente es diferente al tema de la educación. La educación es neutral, es objetiva, la educación es histórica, la educación es científica, de tal manera de que podemos hacer educación religiosa sin ningún problema. Inclusive hay un decreto, que es el decreto 4500 del 2006, que habla sobre la obligación que tienen los colegios de impartir educación religiosa. Entonces, ese tema no tiene ningún problema. Ese tema no va en contra, no va en contra de la religión, no va en contra ni del cristianismo, ni del catolicismo, ni de ninguna expresión religiosa. Todo lo contrario, lo que hace es preservarla, protegerla y diferenciarla con el adoctrinamiento. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es diferenciar adoctrinamiento con educación. Ese es el tema fundamental. El otro tema, o sea, aquí hay un tema muy complicado. Hay un tema muy complicado aquí, que es el tema del referendo, del referendo de la carismática, el referendo pro vida, digamos que lo que tiene que ver con la prohibición del aborto. Yo estoy hablando con una de las líderes de ustedes y yo conozco ese referendo, yo tengo el documento y desafortunadamente ese referendo está mal formulado. No sé si usted tiene el documento o si ya lo firmó. Si usted lee esa propuesta, es una propuesta que hacen es una explicación, es como si fuera una especie, no sé si me voy a explicar, pero yo voy a tratar de hacerlo, es una especie de exposición de motivos. ¿Cuál es la diferencia entre una propuesta de norma y una de motivos? Que la norma debe ser clara, concisa y concreta, como yo se las expuse aquí hoy. Fíjese que son normas claritas, son normas concisas y concretas. Si usted lee el referendo de la carismática, es una explicación larga, es una explicación que pareciera una exposición de motivos. La exposición de motivos es la explicación de la norma. Yo no les mostré a ustedes hoy mi exposición de motivos porque es que la exposición de motivos es larga. Yo lo que hice fue exponer la exposición de motivos. Cuando yo estaba hablando, estaba exponiendo la exposición de motivos, que no es otra cosa que exponer la norma, exponer lo que les mostré, explicar lo que les mostré. ¿Sí me explico? Entonces, ese es un tema delicado, es un tema complicado, es un tema que la carismática le va a tocar revisar, porque donde, o sea, yo pienso, y lo digo con respeto, con consideración, de que hay que mirar muy bien el esfuerzo que ustedes han hecho, que ustedes hicieron, porque ya se va a acabar el tiempo para la recolección de las firmas, básicamente, y resulta que lo que está ahí redactado es muy difícil de entender. Yo no sé si usted la tiene, si usted la firmó, si usted la leyó. Doctor, lo que la carismática quiere, bueno, nos enseñaban en un micrófono abierto. Bueno, lo que busca la carismática es agregar 3 palabras en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. ¿Me está escuchando, doctor? Sí. Está el teléfono, permíteme un segundo para esperar a que Bueno, gracias. escuche la explicación. Venga, qué pena con ustedes. Yo en este momento estoy recibiendo una llamada súper urgente.
Ustedes me pueden esperar un minuto, me demoro un minuto. Si quieren vayan a hablar de otra cosa, conversamos sobre el tema. Demoro un minuto. Ok. Bueno, si hay otra pregunta, mientras que el señor Gilberto se desocupa de la llamada. Sí, buenas noches para todos. Mi nombre es Diana Rodríguez. Yo he estado pues con el tema del adoctrinamiento porque en el colegio fui la que puse como la alerta, pero me di cuenta que hay que concientizar a los padres, o sea, los padres de familia están como dormidos, no sé, como están viendo todo como si fuera normal, entre comillas. Y pues realmente a mí me sucedió fue que los mismos padres de familia prácticamente me acusaron y me mandaron directamente con la dirección pues del colegio, y ahí fue cuando me sentaron. Esta semana, el martes, tuve una reunión con sin decirles, 10 personas. Estaba coordinador, directora, estaban 3 profesores, las 3 trabajadoras sociales y una persona que no se identificó. Entonces, yo veo que hay que concientizar a los padres, ¿sí? Porque realmente no está muy fácil, digamos, en el tema de concientizar. Y no solo los padres, sino la sociedad en general. O sea, Bueno, de eso se trata, compadre. O sea, sí, no, sino que te estaba contando, era lo que me sucedió a mí, digamos, en el colegio, porque... ¿Qué te dijeron? Que, o sea, que porque para saber jurídicamente a ver cómo actuar. O sea, No, todavía no me han entregado, digamos que, pues como el documento después de esa reunión. El acta de esa reunión. Exacto, no me la han hecho entregar. Pero entonces yo me pregunto, si es así, ¿sí? Y eso porque yo me di cuenta realmente que todo fue por la cartilla de la mal llamada omisión de la verdad, porque ahí mismo les están metiendo a los niños la ideología. Igual eso lo están haciendo muy solapadamente, eso no es que lo hagan abiertamente porque pues obvio no, pero entonces nosotros como padres, ¿cómo, cómo podemos llegar? Y yo me lo preguntaba, pero ¿qué estrategia? ¿Qué estrategia? Y no sé por qué se me ha metido en que sí debemos tocar es las juntas de acción comunal de los barrios, porque es que la sociedad está inmersa en una cantidad de, lo que ustedes hablaban ahora, una cantidad de información que está llegando por todos los medios, o sea, incluso lo vimos en la pasada campaña, ¿no? Con este señor Bolívar hasta que dijo, yo mando la publicidad en Colombia con solo hacer un clic en el celular, y de hecho lo hizo así. Entonces hemos visto la cantidad de información que hay sobre el tema, y lo otro es la carta. Yo vi la carta que publicaron en el WhatsApp, esa carta llevarla como omisión de conciencia para que nuestros hijos no entren a esa cátedra, que es la de la omisión de la verdad, y obviamente que no sean, digamos que mientras sale este referendo al cual vamos a trabajar, como para que los niños tampoco puedan asistir a esas cátedras de ideología. O sea, yo quería preguntarle eso al doctor. ¿Esta carta me sirve para las cosas? Porque mientras tanto, ahorita aquí a, no sé, la fecha, lo del referendo, pero nosotros tenemos que ver, digamos que algo, un soporte en el cual, no, venga, un momentico le pongo un par, mientras nosotros sacamos el referendo, la presidencia. Gracias. Si quieren, una vez habla de 2 cosas, temas. Yo le dije segundo, no se preocupe por el de la carta en cuanto a que ustedes van a manifestar que no quieren que los hijos entren a la, digamos que a la cátedra de la Comisión de la Verdad, porque esas cátedras son voluntarias, y al ser voluntarias solamente entran los que quieran. Si el niño, digamos que está muy pequeño, es menor de 14 años, por decir algo, y usted quiere que su hijo no entre, usted puede mandar la carta sin ningún problema. Claro que si es mayor de 16 y todavía es menor de edad, también lo puede hacer, pero yo digo de 14 años porque en todo caso el niño de 15 años ya es más autónomo y ya puede, digamos que desarrollar su independencia con mayor libertad, y por consiguiente
es bueno que a esa edad ya él decida, sea quien tome la decisión, pero no hay problema en hacer una carta para mandarle al colegio en representación de su ejercicio de esa potestad. Usted no quiere básicamente que el niño entre a esa cátedra, no hay ningún problema. ¿Aló? Gracias, doctor. Es que no puedo... Ya que eran 2 puntos. Sí, pero es que en el grupo de WhatsApp publicaron una carta ayer o ayer, y esa carta entonces mi pregunta es, ¿esa carta me sirve para la omisión de la verdad y para la ideología o no, solamente para esa o cualquier cátedra? Porque en la reunión que yo tuve... ¿Por qué? Pero es que en el colegio de su hijo están dictando clases sobre ideología de género. Lo que pasa es que como está la cartilla que salió con fecha de mayo del 2022... Pero esa cartilla que salió y que conocimos en estos días es una cartilla en borrador que orienta, pero que todavía no es la definitiva y por lo tanto no se debe tener en cuenta todavía. Eso simplemente es una cartilla en borrador, básicamente y seguramente después van a sacar la definitiva. Entonces, no nos adelantemos y esperemos a que salga la definitiva. Listo, doctor, pero es que como mis hijas son menores de 14 años, o sea, sí hay una de 16, pero pues bueno, lo que su merced dice, ella ya es más grande y entiende más cosas. Pero las más chiquitas, a ellas prácticamente esas socializaciones las hacen a todos. Entonces sí me toca llevar la carta. Ah, bueno, por eso, pero o sea que ¿usted se refiere a la cartilla de ideología de género? Pues doctor, primero era la de omisión de la verdad. Esa es exacto. Omisión, sí, omisión. No, dije. comisión, con C, comisión. Sí, sino que bueno. Yo le digo omisión porque es que es una mentira. Ah, ya lo entiendo. Pensé que se estaba equivocando. No, señor. Que siga diciendo omisión. Sí. Listo. Bueno, entonces el señor Orlando nos estaba explicando. Señor Orlando, adelante, que ya el señor Gilberto se desocupó. Señora, muchas gracias. Bueno, lo que busca la Iglesia es agregar en el artículo 11, según lo que nos explicaron, en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, agregar 3 palabras. Sí, ahí el artículo dice que la vida es inviolable, pero no dice desde qué momento. Lo que se busca es agregar 3 palabras, que es desde la concepción, esas 3 palabras. Por eso, pero eso no lo dice la propuesta de referendo. Yo conocí Sí, a mí me la entregaron, yo la conocí, inclusive aquí la tengo. A mí me la entregaron y resulta que ahí no dice lo que usted me está diciendo. Es que hay dos, no sé si yo no sé si de pronto internamente ustedes hablan ese tema y ahí pueden hacer las aclaraciones como para... Si quiere, claro, si quiere llámeme con mucho gusto. Mi teléfono es 316-830-3567. regáleme un segundo. 830. ¿Cómo? 316-830-3567 y si me interesa conocer lo que usted me está diciendo. O sea que usted tiene la propuesta de referendo, usted tiene la sábana, el papel que entregó la registraduría, que se la entregó a la iglesia o a Sara Castellanos. Nosotros tenemos las planillas y en la parte de atrás de la planilla yo voy a sacar la foto y se la envío, doctor. Por favor. La parte de atrás de la planilla habla sobre el tema. Y así de pronto el doctor nos podría hablar sobre ese tema claro, con mucho porque gusto. ya estamos muy avanzados. Claro, con mucho gusto. Yo soy nacionalista, con gusto. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a dar por teléfono para no abusar más del tiempo. Entonces quedamos pendientes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, doctor Gilberto. La verdad que es una bendición este espacio. Entonces nos vemos el próximo viernes 2 de septiembre a las 9 de la noche. Quedamos a las 9 de la noche para el taller de sensibilización sobre educación sexual infantil. Igual vamos a seguir trabajando en el referendo, despejando dudas y por favor inviten a madres de familia a esta nueva causa. Si el listo, Ana, me dijiste que estaba. Con este taller
es una buena oportunidad, una estrategia buena para que se lo mandemos a los padres de familia en los grupos de chat para que se unan y de una vez les hablamos de COPAE y les hacemos entender por qué es necesario que blindemos a nuestros hijos. Miren lo que pasó con el tema de marcha, se vieron con la sorpresa de que tenían a sus hijos en las marchas y carne de cañón de los intereses de estas personas perversas. Entonces, esa es una de las estrategias, entre otras que tenemos para hacer ese acercamiento con los padres de familia, para hablarles de PAE y de lo que estamos haciendo. Entonces, usen esa herramienta de marketing para acercarnos a esos padres de familia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, feliz noche, bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, Dios los bendiga. Hasta luego, bendiciones.